España de leyenda. Bienvenidos una semana más al programa España de leyenda, el programa que le va a contar la historia de España, esa historia de España, como hemos dicho siempre, que se han ocultado en los colegios, en los institutos, en las universidades y sobre todo, amigos, en los medios de comunicación y las películas españolas, esas películas españolas que ponen siempre a nuestro país patas arriba. Aquí van a ver ustedes un documental donde le vamos a hablar de cosas que no se hablan, por ejemplo, en los documentales dados y menos de la BBC. Por lo tanto, es muy importante que todos ustedes se queden detrás del televisor si quieren saber, si quieren conocer más de su historia, más de lo que fueron sus antepasados. Hoy, amigos, os hemos preparado un programa para haceros ver, como hemos hecho en otras ocasiones, cómo la Marina Española fue capaz de vencer, no una, sino en repetidas ocasiones, a la británica. La Armada Británica, que era una armada temida. Pero los marinos españoles, amigos, esos marinos únicos, esos marinos que hicieron la gran gesta de descubrir un nuevo mundo, de dar la vuelta al mundo, de llevar la globalidad en su conjunto a todos los habitantes de la Tierra, esos marinos, amigos, hay que hacerles un homenaje. Y hoy vamos a hacer un homenaje en especial a José Luis Navarro, el Marqués de las Victorias. Estamos hablando de una época, mediados ya prácticamente del siglo XVIII, donde se produce la guerra de sucesión al trono en Austria. Había muerto Carlos IV y su hija iba a alcanzar el trono, la reina Teresa. Al parecer, amigos, las normas de aquella época pues no le dejaban a las mujeres pues acceder al trono, y a partir de aquí se produce una guerra, otra guerra mundial. Además, estamos hablando que esta guerra se junta con otra que ya estaban los españoles sosteniendo con los británicos, la famosa Guerra del Asiento, donde Blas de Lezo batió al almirante Vernon en Cartagena. Por eso los ingleses intentan confundir la historia y juntar la Guerra del Asiento con la Guerra de Sucesión austriaca, y de esta forma intentar tapar pues ese desastre que se produjo en Cartagena de Indias. En una época donde España tenía pactos de familia con Francia. Hay que decir que Francia en un principio apoyaba, estaba en contra de los intereses austriacos, pero no declaró la guerra al Reino Unido, por lo que va a tener en esta historia un país, una situación muy ambigua. De todo esto, amigos, queremos hablarles hoy en el programa España de leyenda. ¿Qué es lo que sucedió de esta guerra de sucesión austríaca? Pues que España recuperó para los Borbones españoles pues tanto el ducado de Toscana, Parma y Piacenza. De esta forma, los Borbones españoles recuperaban, amigos, recuperaban la influencia que tuvo España y que la había perdido en Italia y que la había perdido después del Tratado de Utrecht. Hay que recordar que después del Tratado de Utrecht se pierde Cerdeña, Nápoles y Sicilia. De esta forma, España ya había recuperado lo que es Nápoles. De hecho, era Carlos III, en ese momento rey de Nápoles, uno de los infantes, y ahora iban a recuperar esos ducados para el infante Felipe. De tal forma que el poderío español iba cogiendo muchísima más fuerza y más influencia en Italia, recortando pues los intereses austriacos que iban en franco fracaso frente a las tropas españolas. En este capítulo vamos a ver cómo don José Luis Navarro, amigos, se tiene que enfrentar a una flota inglesa muy superior. Estamos hablando de una flota de 33 barcos contra 12 de nuestro almirante. Esos 12 barcos españoles, 6 eran de guerra y 6 eran de la carrera de Indias, es decir, mercantes que habían sido artillados, y vamos a ver cómo los españoles somos capaces, en una situación muy difícil, en una situación muy complicada, al límite, desesperada, cómo la resistencia bizarra de los españoles dieron una lección a la arrogancia inglesa, que tuvieron que salir como pudieron de esa batalla, de la batalla de Tolón. Por eso os hemos preparado un súper documental hecho por nuestro compañero Adrián, que nos va a relatar
todo lo que sucedió y luego, posteriormente, amigos, vamos a ir punto por punto para dar las explicaciones oportunas y que a ustedes no le quede todo clarísimo. Vamos al documental y volvemos. La batalla de Tolón. De la traición de nuestros aliados franceses a la aplastante e inesperada victoria. En 1740, tras la muerte del emperador de Austria sin herederos, se inició una nueva guerra europea por la corona austriaca. Francia no declaró la guerra a los británicos, pero se comprometió a ayudar a nuestra flota. Según narra Santiago Vidal sobre qué es, en julio de 1741 se preparó un ejército español al mando del duque de Montemar para trasladarlo a Italia, con la intención de enfrentarse a sardos y austriacos, además de defender los derechos del infante don Felipe a los ducados de Parma, Piacenza y Toscana. En Italia se prolongó la guerra, siendo causa principal de ello el que España defendiese los derechos que tenía nuestro infante don Felipe a los ducados de Parma, Piacenza y Toscana, transmitidos de modo más o menos directo por su madre, doña Isabel de Farnesio. Se oponían a Austria, España, Francia, Prusia, Cerdeña, los electores de Polonia y de Baviera. La defendían Inglaterra y después Holanda. En Cerdeña había partidarios de ambos bandos. Apoyaba naturalmente a don Felipe, su hermano don Carlos, ya rey de Nápoles. Pero este se vio forzado a declararse neutral por la enérgica reacción de Inglaterra, que se oponía a todo ensanchamiento en el Mediterráneo del poderío de la Casa de Borbón, especialmente en su rama española. Una escuadra inglesa se presentó en Nápoles en 1742, amenazando bombardearla, y esa fue la coacción empleada que nunca fue olvidada por don Carlos. Mandaba a las tropas de don Felipe en Italia, el duque de Montemar, unos 50.000 hombres, contando los italianos, que había que aprovisionar y reforzar desde España. La guerra con Inglaterra existía desde octubre de 1739. Desde el punto de vista naval, enfrentaba en bloque a 51 buques españoles de guerra de diferentes tipos, con 115 navíos británicos. En este aspecto, parecía inclinarse la balanza del lado del enemigo. Pronto, organizaron los ingleses el bloqueo de nuestras fuerzas navales. Así, al almirante Norris le cupo el de Ferrol, donde había una pequeña escuadra española mandada por Ignacio de Hauteville. Pero Norris llegó tarde, pues al Ferrol se había acercado ya don Juan José Navarro con la escuadra de Cádiz. Con todos los buques, 12 en total, debía dirigirse al Mediterráneo para asegurar las comunicaciones con el ejército de Italia. Así lo hizo, pese a estar apostada en Gibraltar la escuadra inglesa dedicada a aquel mar y mandada por el almirante Haddock desde 1738. No pudo interceptar el paso a Navarro a tiempo. Francia no estaba en guerra con Inglaterra, pero sí dispuesta a ayudar a España desde el tratado suscrito por ambas naciones en 1733. La idea era que sus escuadras no peleasen con la de los ingleses, a no ser que estos atacasen a los españoles. Navarro logró pasar el estrecho sin combatir. Fue seguido por Haddock y frente a Cartagena, cuando éste estaba a punto de alcanzarle, salió de aquel puerto la escuadra francesa. Haddock pensó que sus fuerzas eran escasas para batirse con españoles y franceses, y por ello se retiró a Mahón, en espera de refuerzos, estando como estaba dicho puerto en poder de Inglaterra. Navarro
Tras algunas vicisitudes y sufrir duros temporales con un fondeo intermedio en las Islas Hieres, logra pasar un importante convoy de tropas de Barcelona a Génova, en enero de 1742. Era solo el principio, pues su misión consistía en mantener las comunicaciones con Italia para asegurar el abastecimiento y refuerzo de las tropas del duque de Montemar. Volvió a las Hieres y allí estaba la escuadra francesa de Monsieur de Cock de la Bouille, que era la que la había protegido del ataque inglés frente a Cartagena. Ambos generales, de común acuerdo, decidieron entrar en el vecino puerto de Tolón para reparar sus buques, ya que unos y otros, españoles y franceses, habían sido muy maltratados por duros temporales. Por este tiempo, la escuadra inglesa había sido ya muy reforzada. Primero lo fue por 6 buques que llevó el vicealmirante Balchen, que dejó los navíos y regresó a Inglaterra. Después, por 4 más, y más tarde, por otros 6 mandados por el entonces comodoro Lestock, que relevó a Haddock en el mando por encontrarse este enfermo. Por último, fue enviado al Mediterráneo a tomar el mando de esta, ya muy fuerte escuadra, el almirante Matthews, de brillante historial. Este situó sus buques en los fondeaderos de las Islas Hieres, para desde allí emprender operaciones ofensivas contra las comunicaciones marítimas españolas, bloqueando a nuestra escuadra en Tolón y eventualmente a la francesa, que pudiera ayudarla. En el mes de junio de 1742, el capitán de navío Norris, con un destacamento naval, incendia en Saint-Tropez una escuadra de 5 galeras españolas mandadas por el general Don Donato Domás. Entre estas acciones ofensivas debemos citar la ya antes apuntada contra el rey de Nápoles, para forzarle a la neutralidad. En el mes de agosto, otro destacamento de las fuerzas de Matthews, mandado por el comodoro Martin Rowley, compuesto por 5 navíos, 4 bombardas y otros buques menores, se presenta en Nápoles y amenaza con bombardear la ciudad si el rey no promete mantenerse al margen del conflicto dinástico. Los ingleses, siguiendo estas actividades, bombardearon Palamos y Mataró, y también cortaron algún convoy de tartanas y de otros buques menores que trataron de forzar el bloqueo. En Italia, en San Remo, hace también el comodoro Martin que los genoveses incendien los parques que allí tenían el ejército español, con grave pérdida para este. En Ajaccio, Córcega, hace el mismo comodoro que el comandante del navío español San Isidro tenga que incendiarlo para impedir que caiga en poder del enemigo. En otros mares no les iba tan bien a los ingleses. En aguas americanas, los nuestros se mantuvieron a la defensiva, como imponía la enorme extensión americana. La posibilidad de ataques por sorpresa a puertos y ciudades y la insuficiente fuerza para emprender la ofensiva, suponiendo se supiese el punto donde atacar al enemigo, aconsejaron el corso, autorizado al fin por el rey, obteniendo grandes ventajas. Inglaterra había preparado sus ataques ya antes de que empezase la guerra, sin que los españoles supiese de dicha preparación, debido a lo que tardaba en llegar las noticias de la declaración del conflicto a tan larga distancia. Pero tras las costosas tentativas de Caracas y Puerto Cabello, su almirante, Vernon, era batido en Cartagena de Indias en 1741, fracasando una operación de gran estilo. El comodoro Anson también fracasaba en su proyecto ataque a nuestras costas del Pacífico, maniobra con la que se pretendía tomar en tenaza a nuestra América meridional. En lo que al corso se refiere, los ingleses en 1741 habían perdido 372 buques. En 1744 ya habían perdido 786. En el Parlamento británico se estimó que ello representaba una gran pérdida que sobrepasaba 1.300.000 libras esterlinas. Pero esto
Además, implicaba otra pérdida, la del prestigio, ya que los apresamientos suponían un gran número de victorias españolas en combate naval. Pequeños combates que juntos constituían una gran batalla. La opinión británica, indignada al ver vencida su habitual soberbia, provocó la deposición del primer ministro Lord Walpole en 1742, que ya se había hecho antes impopular al no mostrarse partidario de la guerra. Se buscó con ansia, en Inglaterra, tener un éxito resonante en el Mediterráneo, reforzándose mucho con aquella escuadra, como quedó dicho. En esos momentos, la escuadra británica bloqueaba el Mediterráneo occidental e impedía que desde España se enviasen tropas por mar a Italia, donde se combatía. El grueso de la fuerza naval española, compuesta por 12 navíos al mando de Juan José Navarro, llevaba 18 meses bloqueada en Tolón por una escuadra británica dirigida por Haddock, compuesta por 29 navíos. Pasadas unas semanas, llegó el vicealmirante Matthews con 4 navíos de refuerzo, alcanzando la flota inglesa un número total de 33 navíos. Pero además, tomó el mando, relevando al anciano almirante Haddock. Como destaca Carlos Martínez Valverde, de los 12 navíos españoles, tan solo 6 eran de guerra del rey, el resto eran de la carrera de Indias. Marchantes se les dominaba, metidos en esos lances de batirse bien formados contra una escuadra adversaria. Continuó el bloqueo hasta que los reyes español y francés llegaron a un acuerdo por el que la escuadra española debía partir protegida por la francesa, aún sin declarar la guerra al Reino Unido. De esta forma, trataban de impedir que la flota británica arrasara a la débil armada española, y para ello debían de interponerse nuestros aliados entre ambas flotas. Los españoles iban formando la retaguardia de la aliada. Los franceses aportaban 16 navíos, además de 3 fragatas, 2 brulotes y un buque hospital. El anciano de Court de la Bouille estaba al mando de la flota francesa, quien era conocido por sus tácticas de combate bastante anticuadas para la época. Pero los españoles no tenían que estar preocupados por las tácticas del francés, sino por su dudosa lealtad a la armada española. A finales de febrero de 1744, antes de zarpar, de Court de la Bouille tuvo una reunión con los británicos que levanta sospecha entre los nuestros. Al observar los españoles esta situación, informaron a Navarro, y pronto se extendió el run de que los franceses habían acordado con los británicos la destrucción de la armada española sin interposición de la francesa. La flota franco-española zarpó de Tolón el 19 de febrero, situándose los barcos de Navarro en la vanguardia por indicaciones de Cook de la Bouille, y al poco tiempo divisaron a la escuadra británica cerca de las islas de Hieres. Al ser favorable el viento para los nuestros, de Court sacó a relucir sus malas mañas y mandó a Navarro cruzarse entre ellos en fila india, al fin de sorprender a la flota enemiga ante el estupor y protestas de este, pues el paso era una especie de embudo y los barcos solo podían pasar de uno en uno. Gracias a Dios, el viento cambió y favoreció a la flota inglesa, al mando de Matthews. El carcamal de Court se dio cuenta de que su decisión era una locura y ordenó a Navarro posicionarse a la retaguardia de la escuadra francesa, de nuevo en la zona más peligrosa. De Cook de la Bouille aceleró la marcha para sacar partido del desorden británico, pero esta controvertida decisión del francés deja atrás varios buques mercantes armados españoles que no tenían la misma velocidad que el resto. Así la vanguardia,
y Cento franceses se adelantaron a la retaguardia española, quedando retrasada y sola a placer de los barcos británicos. Esta decisión deja bastante claro que los franceses no querían proteger a nuestra flota. Ante esta situación, Navarro se preparó para afrontar su destino. Como destaca Víctor San Juan, la reducida escuadra española de don Juan José Navarro se enfrentó a la masiva inglesa de Thomas Matthews, con el pronóstico de una aniquilación absoluta, pero con el sorprendente resultado de que los españoles, ofreciendo una bizarra resistencia, fueron capaces de rechazar a sus adversarios. Mientras los españoles eran atacados, la flota francesa se mantuvo al margen, y hasta en 2 ocasiones el capitán francés Gabaret pidió permiso a Descoings de Bouillé para ayudar a los españoles, pero este se negó, continuando la marcha y alejándose todavía más. Según Joseph de Vargas y Ponce, el valeroso comandante del navío Poder, don Rodrigo de Urrutia, prisionero de los ingleses, informó a Navarro del estado en que entraron en Mahón algunos navíos enemigos. El Marburg de 3 puentes, que se creyó echado a pique por el Real Felipe, pudo salir del combate y remolcado por una fragata, desarbolado y casi desguazado de todas sus obras muertas. Perdió la vida en el combate Jorge Cornwall. El Namur del almirante Matthews quedó sin masteleros, rendido el bauprés y tan maltratado todo el buque, que tuvo que dejarlo aquel general. Murió en él su capitán de bandera, Juan Russell. El navío Princesa tuvo tanta avería en su arboladura y maniobra que obligó por 2 veces a arriar la bandera a su capitán, Pett, y arribar ya rendido para entregarse al Poder. Pero fue siempre impedido por el primer teniente y se paró del combate. El Somerset de 3 puentes rindió el palo mayor y otros masteleros, y destrozadas todas sus jarcias, quedó incapaz de arribar sobre el Poder, quedando desarbolado del todo, y por esa razón se entregó el Berwick. Añade Urrutia que todos los navíos ingleses que se batieron con los españoles quedaron muy maltratados como consecuencia del fuego de los cañones españoles. Para Carlos Martínez Valverde, las bajas inglesas son mayores que las españolas, lo que diría mucho del modo de combatir de los nuestros. Además, no sirve la mera comparación aritmética para graduar la victoria, pues la superioridad de las fuerzas inglesas debía haber supuesto un mayor número de bajas de los nuestros, y al ser al contrario, la victoria se refuerza del lado de los españoles. Navarro, después de la batalla, fue nombrado teniente general de la Armada y nombrado por el rey marqués de las Victorias. Según Urrutia, en su carta a Navarro, todos los brindis eran para el almirante Navarro, todas las sobremesas caían en el real y en el valor de los españoles, confesando todos generalmente la superioridad a ellos mismos y encendiendo el furor contra quienes debían imitarnos. En la literatura inglesa, la batalla fue y ha sido vista con diferentes resultados, desde combate de resultado indeciso hasta un fracaso estratégico, un fiasco o como una victoria menor. La realidad es que tras la batalla de Tolón, el almirante británico y Richard Lestock discutieron públicamente sobre las responsabilidades del fracaso de la batalla. Una sucesión de juicios navales quisieron determinar quién fue el responsable de la derrota de la flota británica a la hora de destruir a un enemigo peor comandado e inferior en número. Matthews destacó la pasividad de Lestock durante la batalla, mientras este acusó al primero de carecer de valor suficiente. La sentencia fue polémica. Lestock quedó libre de todas las acusaciones, mientras que Matthews fue declarado culpable por suspender la persecución y fue destituido de sus cargos. Tras la batalla, los españoles recuperaron temporalmente las comunicaciones con Italia.
aunque no pudieron trasladar tropas a los ejércitos del infante Felipe de España y del príncipe de Conti, como era de su intención, pero sí lograron reforzar al mermado ejército del conde de Gages, mientras que Navarro, con 10 navíos, realizó 2 cruceros durante el verano, consiguiendo apresar a algunos mercantes al enemigo. Pues amigos, han visto este documental espectacular, donde vemos cómo don José Luis Navarro, el marqués de las Victorias, le da una paliza a unos ingleses, a una armada inglesa muy superior. Estamos hablando de que son 6 barcos de guerra españoles contra 33 británicos. Luego le apoyaban a los españoles 6 barcos mercantes artillados, pero 6 barcos de guerra contra 3 barcos de guerra británicos, 5 barcos británicos prácticamente destrozados y el resto de los barcos británicos con graves daños. No, conocemos a don Blas de Lezo y la paliza que le dio a los ingleses en Cartagena de Indias, pero hay que conocer también a don José Navarro y la paliza que dio a los ingleses en la batalla de Tolón, nada más y nada menos. Amigos, la guerra que se había desatado entre España e Inglaterra, pues como hemos dicho ya había empezado con la guerra del asiento y ahora pues continuaba con la guerra de sucesión austríaca. Los españoles querían recuperar su influencia en Italia, ya habían recuperado parte y ahora querían más y por eso estaban defendiendo los derechos del infante Felipe sobre los ducados de Parma, Toscana y Piacenza, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron los españoles? Pues mandaron un gran ejército al mando del conde de Montemar para recuperar estos derechos para el lado Borbón, para los Borbones españoles. Y bueno, pues fueron llegando los refuerzos, pero poco a poco, amigos, poco a poco veían que esos refuerzos iban cada vez pues menguando, porque los británicos preparaban un gran bloqueo sobre la Armada española. La Armada española que estaba en clara inferioridad respecto a la Armada británica. Estamos diciendo que si los españoles aproximadamente tenían 51 buques de guerra, los británicos tenían 115 buques de guerra. Por lo tanto, la superioridad era grandísima en todos esos sentidos. Además, ya había empezado la guerra con ellos, hemos dicho que había empezado en 1739, y lo que pretendían lógicamente los ingleses era bloquear el flujo de tropas españolas a Italia. ¿Qué es lo que hicieron lo primero los ingleses? Pues intentar bloquear la flota de Ferrol. Pero rápidamente don José Luis Navarro, el marqués de las Victorias, fue con la flota de Cádiz y rescató esa flota para que no quedara bloqueada. Fue bajando por todo Portugal y posteriormente sorteó a la armada británica que estaba en Gibraltar hasta que llega a Cartagena, aquí en España. En definitiva, José Luis Navarro estaba sorteando el bloqueo, estaba burlando a todos los navíos británicos y estos no sabían qué hacer. Vamos a ver estas primeras imágenes y posteriormente las comentamos. La guerra con Inglaterra existía desde octubre de 1739. Desde el punto de vista naval, enfrentaba en bloque a 51 buques españoles de guerra de diferentes tipos, con 115 navíos británicos. En este aspecto, parecía inclinarse la balanza del lado del enemigo. Pronto, organizaron los ingleses el bloqueo de nuestras fuerzas navales. Así, al almirante Norris le cupo el de Ferrol, donde había una pequeña escuadra española mandada por Ignacio de Hauteville. Pero Norris llegó tarde, pues al Ferrol se había acercado ya don Juan José Navarro con la escuadra de Cádiz. Con todos los buques, 12 en total, debía dirigirse al Mediterráneo para asegurar las comunicaciones con el ejército de Italia.
Así lo hizo, pese a estar apostada en Gibraltar la escuadra inglesa dedicada a aquel mar y mandada por el almirante Haddock desde 1738. No pudo interceptar el paso a Navarro a tiempo. Pues amigos, los ingleses que intentaban el bloqueo de la flota española no podían. Navarro, con una pericia increíble, los iba sorteando pues a uno y llegó hasta Cartagena, como hemos dicho anteriormente. En Cartagena parece que los británicos le tienen a tiro a nuestra flota, pero en ese momento sale en ayuda de los españoles la flota francesa. Hay que recordar que los franceses no estaban en guerra con el Reino Unido, pero los pactos que tenían firmados de 1733 pues le obligaban a apoyar a la flota española, a protegerla y en caso de que fuera atacada, pues participar y defenderla. Ahí, en Cartagena, son los españoles salvados por los franceses, Navarro es salvado por los franceses, y los británicos, que contaban con una superioridad numérica, pues tienen miedo de enfrentarse a ese conjunto de buques, a ese combinado entre españoles y franceses, y se retiran a Mahón a buscar refuerzos. Nuestro protagonista, el Marqués de las Victorias, va a Barcelona y llevaría el primer convoy, restituiría las comunicaciones entre España e Italia, llevaría un convoy de Barcelona a Génova. Esos refuerzos vendrían como agua de mayo a los generales españoles que estaban participando en esa guerra de sucesión austríaca. Posteriormente, ¿qué es lo que hizo Navarro? Pues Navarro fue hasta las Islas Fieres y en esas islas pues, le estaba esperando la flota francesa, que les indicó que fueran a Tolón para reparar los buques porque las tempestades los había dejado pues, en un estado bastante preocupante. Ahí tanto la flota española como la francesa, amigos, recala en Tolón. Y mientras tanto, ¿qué hacen los británicos? Pues los británicos están preparando, reforzando su flota para darle un golpe definitivo a Navarro y a los suyos y acabar para siempre con la flota española en el Mediterráneo. Vamos a verlo. Navarro logró pasar el estrecho sin combatir. Fue seguido por Haddock y frente a Cartagena, cuando éste estaba a punto de alcanzarle, salió de aquel puerto la escuadra francesa. Haddock pensó que sus fuerzas eran escasas para batirse con españoles y franceses, y por ello se retiró a Mahón, en espera de refuerzos, estando como estaba dicho puerto en poder de Inglaterra. Navarro, tras algunas vicisitudes y sufrir duros temporales con un fondeo intermedio en las Islas Hieres, logra pasar un importante convoy de tropas de Barcelona a Génova, en enero de 1742. Era solo el principio, pues su misión consistía en mantener las comunicaciones con Italia para asegurar el abastecimiento y refuerzo de las tropas del duque de Montemar. Volvió a las Hieres y allí estaba la escuadra francesa de Monsieur de Cock de la Bouille, que era la que la había protegido del ataque inglés frente a Cartagena. Ambos generales, de común acuerdo, decidieron entrar en el vecino puerto de Tolón para reparar sus buques, ya que unos y otros, españoles y franceses, habían sido muy maltratados por duros temporales. Pues amigos, los españoles se tienen que refugiar en Tolón. ¿Y los ingleses? Pues ¿qué es lo que van haciendo? Reforzando cada vez más su flota del Mediterráneo y sobre todo pues atacando a todas las posesiones españolas que pillaban el Mediterráneo. Por un lado a Carlos, al rey de Nápoles, al que posteriormente fue Carlos III de España, pues una flota británica le obliga a mantenerse neutral y no apoyar a los españoles. Se ataca a San Remo, etcétera, diferentes fortines españoles, también en Palamos, incluso galeras españolas que estaban en Saint-Tropez. Poco a poco los ingleses parece que toman el dominio del Mediterráneo y la situación del Marqués de las Victorias pues está pendiente de un hilo.
Pero por otro lado, ¿qué les pasaba a los ingleses? Parecía que en el Mediterráneo lo encontraba, pero en otras aguas la situación no era muy buena para ellos, porque como ya hemos dicho anteriormente, en Cartagena habían fracasado en sus ataques en América habían fracasado en su ataque a Cartagena de Indias. Ahí Vernon fue humillado por el gran Blas de Lezo, y aparte también los ataques de Anson a las costas del Pacífico para coger al Imperio Español en tenaza, pues también había sido un auténtico fracaso. Aparte, el rey español había permitido el corso, y el corso estaba haciendo estragos, amigos, estaba haciendo estragos en los barcos británicos. Estamos diciendo que en 1741 se habían perdido los británicos 372 buques, en 1744 habían perdido 786 buques. Esto fue valorado por el Parlamento británico en 1.300.000 libras, una auténtica fortuna para la época. Lo cierto que los parlamentarios de los comunes decían que esta guerra no estaba saliendo como ellos esperaban, y las pérdidas británicas cada vez eran más. Por lo tanto, el gobierno británico, tras la dimisión de Walpole, pues preparaba un golpe de mano, un golpe de propaganda, para decirle pues a sus parlamentarios que sí merecía la guerra y que los españoles pues habían triunfado en América, pero el Mediterráneo pues los tenían cogidos por donde ustedes ya saben. En definitiva, la situación era muy ventajosa para los españoles en zonas del Pacífico, del Atlántico, del Caribe, pero amigos, en el Mediterráneo se complicaba por momentos. Vamos a ver este pequeño corte. Pero tras las costosas tentativas de Caracas y Puerto Cabello, su almirante, Vernon, era batido en Cartagena de Indias en 1741, fracasando una operación de gran estilo. El comodoro Anson también fracasaba en su proyecto ataque a nuestras costas del Pacífico, maniobra con la que se pretendía tomar en tenaza a nuestra América meridional. En lo que al corso se refiere, los ingleses en 1741 habían perdido 372 buques. En 1744 ya habían perdido 786. En el Parlamento británico se estimó que ello representaba una gran pérdida que sobrepasaba 1.300.000 libras esterlinas. Pero esto, además, implicaba otra pérdida, la del prestigio, ya que los apresamientos suponían un gran número de victorias españolas en combate naval. Pequeños combates que juntos constituían una gran batalla. Pues amigos, los pequeños combates que iba haciendo el corso español estaba debilitando gravemente a la Armada británica. Los gobernantes británicos van a preparar un golpe de mano, como os hemos dicho. La verdad que la situación es perfecta. Poco a poco llegan cada vez más refuerzos a Mahón, y luego posteriormente pues bloqueando lo que es Tolón. Estamos hablando que llega incluso el almirante Matthews, amigos, una persona que tenía un historial militar increíble, uno de los mayores marinos más experimentados del Reino Unido, y contaba pues con 33 buques de guerra. Los españoles no podían salir, estaban totalmente bloqueados. Lo cierto que si los ingleses querían un golpe de mano para pues cambiar sobre todo la imagen de su armada, que había sido gravemente dañada, lo tenían muy claro. Iban a ir a por Navarro y sabían que no podían, amigos, que no podían permitirse ningún error. Lo cierto es que cada vez va pasando los meses en Tolón y la flota española llega hasta 18 meses aislada. Está totalmente bloqueada. No llegan tropas porque controlan perfectamente los británicos pues las diferentes rutas, y los españoles no tienen más opción que salir, tienen que salir, y llegan, como ustedes ya saben, al acuerdo con los franceses para salir
las naves de Navarro y que los franceses protegieran las naves de Navarro, amigos. Esto era la situación que vivían los españoles en aquel momento, una situación muy complicada, y la decisión de que saliera la flota protegida por los franceses pues sería también pues una decisión muy discutida, muy polémica, porque luego posteriormente veremos si los franceses eran amigos o eran enemigos. Dentro vídeo. Continuó el bloqueo hasta que los reyes español y francés llegaron a un acuerdo por el que la escuadra española debía partir protegida por la francesa, aún sin declarar la guerra al Reino Unido. De esta forma, trataban de impedir que la flota británica arrasara a la débil armada española, y para ello debían de interponerse nuestros aliados entre ambas flotas. Los españoles iban formando la retaguardia de la aliada. Los franceses aportaban 16 navíos, además de 3 fragatas, 2 brulotes y un buque hospital. Por los franceses aportaban una fuerza considerable al mando de La Bouillé, pero este almirante, amigos, aparte que era ya un carcamal, que se le conocía por sus tácticas antiguas, era una persona que no mantenía la lealtad, que era de dudosa reputación, que no se sabía si era leal a los intereses españoles o era, pues más bien, amigos, un espía o un traidor entre la flota española. Antes de zarpar, pues ¿qué hizo este carcamal? Pues se reunió con los británicos, amigos. Después de 18 meses bloqueados, este tipo se reúne con los británicos y esto hace sonar todas las alarmas de los españoles, porque empiezan a hablar claramente de que el almirante francés ha llegado a un acuerdo con los británicos para dejar solos ante el peligro a la flota española. Esto entra en conocimiento de Navarro, que le levanta, le pone, bueno, todas las alertas se ponen en marcha. Lo cierto que será verdad que de la Bouillé ha pactado con los británicos la destrucción de la flota española, o simplemente eso fue un rum rum que sonó entre la escuadra española. Vamos a verlo. A finales de febrero de 1744, antes de zarpar, de Court de la Bouillé tuvo una reunión con los británicos que levanta sospecha entre los nuestros. Al observar los españoles esta situación, informaron a Navarro, y pronto se extendió el run run de que los franceses habían acordado con los británicos la destrucción de la armada española sin interposición de la francesa. La flota franco-española zarpó de Tolón el 19 de febrero, situándose los barcos de Navarro en la vanguardia por indicaciones de Cook de la Bouillé, y al poco tiempo divisaron a la escuadra británica cerca de las islas de Hieres. Pues amigos, ya estamos viendo lo que estaba haciendo el carcamal del almirante francés. Estaba claro que había pactado con los británicos la destrucción de la flota española. Primero, poniendo a la flota en vanguardia, cuando lo normal es que si van a protegerlo serían los barcos españoles en el centro y los barcos franceses por los laterales. Luego, posteriormente, amigos, les hace pasar a todos los barcos españoles entre una serie de islitas en fila india con una especie de embudo, que la suerte pues acompañó a los españoles, que el viento no apoyaba a los ingleses porque les hubieran pillado pues como casi como el tiro al pato. Y luego ya, pues si ustedes quieren más cosas que ver, pues bueno, ¿qué es lo que hace este tiparraco? Pues manda a los españoles a la retaguardia. Y en la retaguardia, amigos, primero la vanguardia, que es la zona más peligrosa, luego la retaguardia, después de varias maniobras dudosísimas que estaba mandando este tipo, en la retaguardia los buques de guerra que eran de mayor velocidad abandonan, se quedan atrás los buques mercantes, los buques de carreras, los mercantes artillados que acompañaban a Navarro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo este personaje? Pues dejar a placer a la flota británica, 33 buques de guerra al mando de Matthews, pues dejarlo a placer para que aniquilaran a los españoles. Navarro se da cuenta de todo esto, amigos. Los mandos españoles se dan cuenta que el francés les ha traicionado y se enfrentan directamente
a su destino, abandonados por nuestros supuestos aliados, por los gabachos, amigos, esos gabachos que nos traicionaron. Los españoles tocan zafarrancho de combate, se santiguan a Dios, todo el mundo ya cree que van a perder la vida en ese combate, la flota española parece que está perdida, pero amigos, lo que va a pasar es un milagro, es increíble. Cómo 6 buques de guerra españoles contra 33, después de la trampa que les ha preparado el francés, se enfrentan a cañonazos limpios, con bravura, con sangre española, con furia española, y dan una lección a la pérfida Albión, una de las muchísimas lecciones que han dado a la pérfida Albión, que sale, amigos, sale trasquilada. La flota británica sale trasquilada. Vamos a verlo. La reducida escuadra española de don Juan José Navarro se enfrentó a la masiva inglesa de Thomas Matthews, con el pronóstico de una aniquilación absoluta, pero con el sorprendente resultado de que los españoles, ofreciendo una bizarra resistencia, fueron capaces de rechazar a sus adversarios. Mientras los españoles eran atacados, la flota francesa se mantuvo al margen, y hasta en 2 ocasiones el capitán francés Gabaret pidió permiso a Descoings de Bouillé para ayudar a los españoles, pero este se negó, continuando la marcha y alejándose todavía más. Pues lo han visto, la traición francesa, de la Bouillé traiciona a las naves españolas, e incluso hay capitanes franceses que, cumpliendo el pacto, dicen que vayan a ayudar a los españoles, este se niega, dejan a los españoles, y los españoles, amigos, dan una lección de hombría, de raza, que los libros de historia tendrían que estar repletos de este capítulo. De un capítulo que, desgraciadamente, como hemos dicho antes, esto ¿por qué no lo hacen los documentales de la 2 y los de la BBC, que siempre hablan a favor de los británicos? Amigos, ¿por qué no se estudia en los colegios? ¿Por qué no se estudia en las universidades? ¿Por qué? Porque parece que nos quieren robar nuestra historia. Lo cierto que fue tal la paliza que los españoles con muy pocos barcos dieron a los ingleses, que perdieron prácticamente 5 barcos, lo dejaron desmantelado los españoles, y de los restantes, los 28 restantes con muy graves daños, 32 barcos contra 6 barcos de guerra y 6 mercantes artillados, amigos. Tenían la victoria los ingleses, pero no esperaban que luchaban contra el bravo Marqués de las Victorias, más conocido como José Luis Navarro. Si ustedes todavía dudan de que fue una gran victoria española, pues vamos a detallar, como detalló Urrutia, el capitán del buque El Poder, cómo detalló desde Mahón, cuando iban entrando los barcos prácticamente agujereados, que parecían quesos de Gruyère británicos, cómo detallaba los diferentes daños que los españoles habían infligido a los británicos. Vamos a verlo. Según Joseph de Vargas y Ponce, el valeroso comandante del navío Poder, don Rodrigo de Urrutia, prisionero de los ingleses, informó a Navarro del estado en que entraron en Mahón algunos navíos enemigos. El Marburg de 3 puentes, que se creyó echado a pique por el Real Felipe, pudo salir del combate y remolcado por una fragata, desarbolado y casi desguazado de todas sus obras muertas. Perdió la vida en el combate Jorge Cornwall. El Namur del almirante Matthews quedó sin masteleros, rendido el bauprés y tan maltratado todo el buque, que tuvo que dejarlo aquel general. Murió en él su capitán de bandera, Juan Russell. El navío Princesa tuvo tanta avería en su arboladura y maniobra que obligó por 2 veces a arriar la bandera a su capitán, Pett, y arribar ya rendido para entregarse al Poder. Pero fue siempre impedido por el primer teniente y se paró del combate. El Somerset de 3 puentes rindió el palo mayor y otros masteleros, y destrozadas todas sus jarcias, quedó incapaz de arribar sobre el Poder, quedando desarbolado del todo, y por esa razón se entregó el Berwick. Añade Urrutia
que todos los navíos ingleses que se batieron con los españoles quedaron muy maltratados como consecuencia del fuego de los cañones españoles. Pues amigos, si ustedes querían datos de que la derrota a los británicos, ahí lo tienen. Es brutal, porque sobre todo hay que tener en cuenta que con la cantidad de fuego, de cañones que tendrían los británicos, de barco, la superioridad, pues hubiera sido una victoria muy fácil, pero no sabían que se enfrentaban con la furia española. Estamos diciendo que a partir de esta batalla, don José Luis Navarro es nombrado Marqués de las Victorias por el rey, y además es nombrado también Teniente General de la Armada. Imagínense qué época. Estamos hablando de la época de Blas de Lezo, del Marqués de las Victorias, de la Cerda, que fue el capitán del Glorioso. Teníamos unos marinos increíbles. Yo no sé por qué no estamos orgullosos de nuestra marina, es increíble. Pero lo que es más increíble es cómo los ingleses tratan la historia. Porque esta batalla, amigos, que fue una clarísima derrota, porque ya los españoles rompieron primero el bloqueo británico, que era total en el Mediterráneo. Aparte, Navarro hizo varios cruceros llevando tropas a Italia, y también capturó varios barcos mercantes a los enemigos españoles. En definitiva, se rompió el bloqueo. Pero ellos, ¿cómo venden esta batalla? Pues como una victoria táctica, como un pequeño fiasco. Pero lo que no cuentan, amigos, es que Matthews y Lester, el comodoro Lester, pues discutieron públicamente y que fueron juzgados por los tribunales de su Real Majestad, y que Matthews fue condenado culpable por por su pasividad, y fue expulsado de la Armada. O sea, el desastre de los británicos era increíble. Creían que iban a tener una gran victoria, que iban a acabar con la flota española, y fue un desastre, como lo que fue prácticamente toda esta guerra. Porque se querían comer el imperio español, amigos, pero no tenían suficientes dientes, tenían todavía los dientes de leche para comerse el chuletón que significaba el imperio español para la boca de las hienas británicas. En definitiva, amigos, fue un éxito sin precedentes de nuestra Armada, que si lo juntamos, como hemos dicho antes, con lo de Cartagena de Indias, yo creo que fueron la peor época para la Armada británica. Pero sí, lo callan, lo tapan. Vamos a ver el siguiente documental que nos relata punto por punto todo lo que hemos hablado. En la literatura inglesa, la batalla fue y ha sido vista con diferentes resultados, desde combate de resultado indeciso hasta un fracaso estratégico, un fiasco o como una victoria menor. La realidad es que tras la batalla de Tolón, el almirante británico y Richard Lestock discutieron públicamente sobre las responsabilidades del fracaso de la batalla. Una sucesión de juicios navales quisieron determinar quién fue el responsable de la derrota de la flota británica a la hora de destruir a un enemigo peor comandado e inferior en número. Matthews destacó la pasividad de Lestock durante la batalla, mientras este acusó al primero de carecer de valor suficiente. La sentencia fue polémica. Lestock quedó libre de todas las acusaciones, mientras que Matthews fue declarado culpable por suspender la persecución y fue destituido de sus cargos. Pues es evidente, amigos, es evidente quién ganó la batalla, los españoles. Pero los británicos siempre tapan todos los éxitos de los españoles. ¿Saben ustedes por qué? Porque los mayores desastres británicos, y sobre todo en el mar, han sido contra los españoles, amigos. La contraarmada inglesa, donde los británicos perdieron muchísimos más barcos y hombres que los españoles con la famosa armada, felicísima armada, Armada Invencible, para que ustedes lo conozcan. El desastre de Cartagena, de Indias, donde fueron humillados. El desastre del asedio a Cádiz, donde perdieron hasta la honra. La batalla de Tolón. El asedio a Tenerife, donde cayeron como chinches. En definitiva, amigos, hay miles y miles de batallas que los británicos han perdido contra los españoles y de las cuales no se hablan. Por eso
Por eso nos tienen tanta inquina, amigos. Y por eso ellos, la batalla de Trafalgar, la famosa batalla de Trafalgar, pues han tenido que hacer estatuas y la reivindican constantemente. ¿Por qué? Porque quien les daba pal pelo eran los españoles, era su gran enemigo, y ellos saben que no hay que hablar de sus derrotas, mientras que los españoles siempre nos estamos lamiendo las heridas sobre las mismas y no estamos orgullosos de nuestras grandes victorias. En definitiva, amigos, España recuperó la influencia en Italia después de esta guerra, con los famosos ducados de Parma, Toscana y Piacenza. El infante quedaron en manos del infante Felipe II. Por otro lado estaba Don Carlos como rey de Nápoles y estaba recuperando su influencia en Italia, que había perdido después del Tratado de Utrecht. Un gran éxito. Y por otro lado, el imperio continuaba. América no había sufrido ninguna pérdida después de los ataques mastodónticos de los británicos. Un gran éxito de nuestra armada, de la cual tenemos que estar orgullosos, y desde aquí les mandamos pues un fuerte abrazo a todos nuestros maridos que dan la vida por nosotros, por nuestro país. Por eso nos despedimos, amigos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España y a nuestra armada. Hasta pronto. España de leyenda.